¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, vamos a empezar con un nuevo proyecto navideño. Vamos a hacer a este preciosísimo muñeco de nieve. Miren nada más que precioso. Miren su nariz. Hermoso nuestro muñequito. Déjenme quitarle aquí este pequeño sobrantito de color blanco. Y acá tiene rojo. Se nota que lo acabo de terminar, ¿verdad? Y miren qué hermoso está, con un gorrito espectacularmente hermoso y su pompón muy bonito. Vean ustedes qué precioso está. El gorrito se le puede quitar y se le puede poner. Y miren qué belleza de muñeco de nieve logramos en esta ocasión. Con muchos detalles, con sus guantecitos para que no pase frío nuestro bello muñeco de nieve. Espero que les guste, que se animen a realizarlo junto conmigo. Miren qué bonita le luce su preciosa naricita. Ya verán cómo vamos a lograr ese efecto de que levanta la nariz. Está muy lindo, amigas. Ya tenemos más proyectos. Ya tenemos en el canal a esta hermosísima galletita de jengibre. Les gustó muchísimo, les agradezco el apoyo. La están realizando y se hace fácil y muy rápido. Lo mismo que se hace el muñeco de nieve. Así es que los dos se hacen con un cuerpo base similar. Tiene algunos cambios obvios porque pues no es lo mismo una galleta que un muñeco de nieve, pero en la base es lo mismo, como pueden ver. Miren qué preciosos están, así es que ya están acompañados. Están bien bonitos. Ya tenemos en el canal también más proyectos navideños. Vamos a hacerlos para acá a estos dos hermosísimos, porque aquí les voy a dejar unas fotografías con proyectos que hicimos tanto el año pasado como este. El año pasado hicimos unos elfos hermosos que ahorita gustaron muchísimo el año pasado y ahorita los están realizando de igual manera. Están subiendo las vistas muchísimo. También hicimos una lámpara de un gnomo, preciosa la lámpara. Hicimos por ahí una esferita y pues creo que son todos los del año pasado. Este año ya hicimos también a nuestro par de elfos clásicos. Este año son diferentes y también han gustado muchísimo. Así es que vayan a conocer la oferta navideña que se les está presentando aquí en el canal. Estoy segura que mínimo uno de esos trabajos las va a enamorar y se van a decidir a realizarlos. Tanto tanto la galletita de jengibre como el muñequito se paran por sí solos. Vean, ahí. Miren, ahí está. Solitos se paran, amigas. Ahí está. Así es que van a poder ustedes acomodar en cualquier parte de su hogar los muñequitos. Se paran solitos y se ven preciosos. Pero vamos a hacer a un lado a la galletita que ya tuvo su momento. Este es el momento del muñequito de nieve que está hermosísimo. Así es que ojalá se animen a realizar. Amigas, la petición de siempre. No olviden suscribirse. Apóyenme con eso, por favor. Es muy importante suscribirse y dar like. Son dos acciones muy sencillas. A ustedes les lleva un instante tocar donde dice suscribirse, un instante tocar donde dice me gusta y eso es todo. Y a los creadores de contenido es algo que nos ayuda muchísimo para crecer. Cuando YouTube ve que un canal tiene muchos comentarios, muchos likes, muchas suscripciones, lo promueve y eso nos ayuda a crecer más rápido. Les recuerdo que es gratis, suscribirse es gratis, no se cobra un solo peso, así es que por favor apóyenme suscribiéndose. Y también, como siempre, quiero dar las gracias a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este proyecto que se les ofrece. Si les gusta,
vayan al botón que dice unirse, vean los beneficios que se les ofrece y si algo de ello les convence y les gusta, pueden formar parte de los miembros del canal, como lo son ahora Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Clau Aragodoy, Raquel Vallejo Rodríguez, Iliana Ayes, Canal Luco y Sandra Gutiérrez Rosario. Muchas gracias a todas ellas por el apoyo constante. ¿Les parece si lo medimos? Miren, vamos a quitarle el gorrito para que vean cuánto mide, aunque en realidad pues debemos presentarlo con todo y gorro. Sin gorro nos está midiendo alrededor de 22 centímetros, vean. Pero como les digo, lo vamos a presentar con gorro, obviamente. Algunos le ponen el gorro hasta acá abajo y también se ve bien, bien bonito, miren. Y así le luce un poquito más su pompón. O lo pueden presentar así, que se le vean sus cejitas. Entonces, de la parte alta, desde el pompón hasta los piecitos, mide alrededor de 29 centímetros, 28 y medio, 29 centímetros, así es que queda de un muy buen tamaño y va a acompañar sin ningún problema a nuestra galletita de jengibre. ¿Qué materiales utilizamos para realizar a nuestro hermosísimo muñeco de nieve? Fue realizado todo en su totalidad con materiales de la marca Sinfonía. Sinfonía es un material 100% de algodón, es mercerizado. Esto significa que al momento de procesarlo le dan un acabado muy hermoso, brilla muy bonito y es muy suave, ideal para amigurumis. Sinfonía es un material de 6 hebras y 2 milímetros de grosor. Esto se los digo porque tal vez en sus localidades no consigan marca Sinfonía, pues pueden conseguir un material de un grosor similar y así les va a quedar de un tamaño parecido al que les estoy presentando. Recuerden que si utilizan un material, una hilaza, un hilo más delgado, el resultado final pues va a ser un muñeco de nieve más pequeño. Si utilizan ustedes un material más grueso, les va a quedar más grande. Evalúen eso porque tal vez quieran un muñequito de nieve más grande o más pequeño. Los colores que vamos a necesitar para realizar a nuestro hermoso muñequito de nieve son, en primer lugar, el color granate, que es este color rojo. Es un tono muy bonito que me encanta a mí para estas fechas navideñas. Yo le digo rojo Navidad. Y si no, cualquier rojo que tengan a la mano, pero este es granate. Con ese granate hicimos las botitas, hicimos esta parte alta de los guantes, el gorrito y el pompón. El pompón, como ven, está combinado en 2 colores, pero también utilizamos rojo para el pompón. De ese color vamos a utilizar alrededor de 30 gramos. Vamos a necesitar el color blanco para todo el cuerpo. Bueno, a partir de aquí, el cuerpo de nuestro muñeco de nieve, parte de los brazos y la cabecita. Del color blanco vamos a necesitar alrededor de 50 gramos. Este color verde, así se llama en Sinfonía, verde. Pues de este no les digo porque es muy poquito el que se utiliza, amigas. Es realmente muy poquito. Es este detalle arriba de las botitas, los guantes y la bufandita de nuestro hermoso muñequito de nieve. Vamos a necesitar el color mandarina, que también es muy poquito, sino cualquier color naranja o uno similar. Vamos a necesitar muy poquito rosa, cualquier rosa que tengan ustedes a la mano. Este es rosa tierno. Y vamos a necesitar un poquito de negro, solo un poquito para las cejas. Pueden utilizar hilo de bordar o del mismo hilo de la marca Sinfonía, solo que en lugar de las 6 hebras vamos a dividirlo en solo 3 hebras. En cuanto a hilazas, eso es todo. No se lleva mucho material, como pueden ver, y el muñequito se ve precioso y muy llamativo. Miren su naricita, amiga. Está hermoso nuestro muñequito de nieve. Muy bien. ¿Qué otros materiales vamos a necesitar? Vamos a requerir un par de ojitos de seguridad de 10 milímetros.
Aquí está, amiga, se me cayó el segurito. Un par de ojitos de seguridad de 10 milímetros con su respectivo seguro. Muy bien. Vamos a requerir relleno. Esto sí, yo les sugiero que rellenen muy bien su muñeco de nieve. No lleva soporte. Lo único que lo mantiene de pie es el plástico, que ahorita les voy a dar las indicaciones del plástico, y que vaya muy bien relleno. Así es que bien durito, amigas, que quede bien durito ese muñequito de nieve. Los brazos no se rellenaron por completo, se rellena solo la mitad del bracito, pero en los tutoriales yo les explico detalladamente eso. Entonces, relleno, vamos a necesitar un poquitito de silicón. Esto es opcional, esto solamente para pegar las mejillitas. Pero si las quieren coser, están en toda la libertad de coserlas. Esto sí hay que evaluarlo, porque a veces si hay niños pequeños en casa les da por jalar, por morderlos. Entonces no queremos un accidente. Si así va a ser, mejor cósanlo. Yo lo pegué con un poquitito de silicón. Puede ser silicón frío o caliente. Cualquiera de los dos sirve exactamente igual. A veces no, hay personas a las que les da miedo trabajar con silicón frío, pero pega tanto como el silicón caliente. Así es que cualquiera de los dos lo pueden utilizar sin ningún problema. Van a necesitar un par de plásticos, vean. De estos, yo les sugiero, este plástico mide alrededor de 4 centímetros de diámetro. No lo corten hasta que hayan hecho el piecito, para que tengan la medida real, la medida más cercana. Miren, acabo de descubrir aquí y lo vamos a cortárselo. Ajá. Entonces no lo corten hasta que tengan ustedes la medida. Debe de quedar bien a la medida. No debe de quedar más grande, porque podría más bien deformar el piecito de nuestro muñeco de nieve. Tal vez un poquitín más pequeño. Entonces 4 centímetros de diámetro aproximadamente, pero no lo corten hasta que tengan realizada esta parte del piecito. Antes de que empiecen las disminuciones de aquí, ahí ya lo pueden cortar. Otra observación: el plástico procuren que esté bien planito, que no esté redondeado, porque a veces los cortamos de las botellas de agua, de refresco, y está pues como un redondeado. Es muy importante que hasta donde les sea posible quede planito. Pueden hacer esto así, y poco a poco va a ir quitándose eso redondeado. Vean, allá se ve más planito. Lo más grueso que sea posible. Que les estoy mostrando aquí es de una botella de agua, pero la botella de agua es muy delgadita. Entonces yo creo que es mejor, mientras más grueso, mejor. Eso es lo que les quiero decir. Si cortan el plástico de una botella de refresco, o en algunos otros lados le dicen soda, esa ya es más gruesa. Esa ya es más gruesa. Puede ser esa. Yo suelo, y se los he dicho en muchos videos, suelo comprar unas botellas con las que relleno el dispensador de jabón en mi baño, con el que nos lavamos las manos. Esa botella es gruesa y me gusta mucho porque no es tan difícil cortarla y queda bien gruesecito. Pero sí es importante, quizás así delgadito se pare, pero yo preferiría que mientras más gruesa, mejor, amigas. Muy bien. Esta sí es indispensable. Si quieren que se pare, es indispensable. Si no quieren que se pare, pues no es necesario que se lo pongan. Pero eso ya pueden evaluarlo ustedes también. ¿Qué más vamos a necesitar? En cuanto a materiales, eso es todo. Vamos a necesitar, amigas, un pedacito de limpiapipas. Es un pedacito muy pequeñito que le vamos a colocar en la nariz para darle esta forma picudita hacia arriba, para que la naricita logre, perdón, amigas, miren, logre ese efecto hacia arriba. No es necesario, si no se la ponen, pues simplemente va a quedar así derechito, vean. Pero a mí me gustó mucho darle este pequeño doblez hacia arriba. Esto es opcional, es un pedacito del ancho o sea, lo vamos a doblar así y se lo vamos a colocar adentro. Muy bien, en el tutorial yo les digo cómo, así es que
Del limpiapipa solo vamos a utilizar un pedacito muy pequeño. Muy bien, en cuanto a materiales, eso es todo. Vamos a ver qué herramientas vamos a necesitar. Vamos a necesitar un crochet. En este caso es un crochet de 2.5. Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros, pero solemos trabajar con un crochet más pequeño para que el tejido quede bien cerradito, que no se note el relleno y mucho menos que se vaya a salir. Vamos a requerir un marcador de puntos, amigas. Puede ser un marcador como este o simplemente una hebrita que pongan al inicio de cada vuelta. El proyecto, prácticamente todo hasta la cabecita, se realiza en espiral. Obviamente el gorrito no, pero el cuerpo hasta la cabeza se hace en espiral. Y si no marcamos el primer punto sería muy fácil perdernos. Entonces, ya sea un marcador de puntos como este o un pedacito de hebrita con un color contrastante que les marque su primer punto o el primer punto de cada vuelta. Vamos a necesitar aguja lanera, vamos a necesitar tijeras y vamos a necesitar alfileres. Alfileres muy poquitos, por ejemplo, al momento de colocar la naricita y no nos cueste trabajo coserla. Y a lo mejor si van a coser las mejillitas, las colocan, las presentan con un alfiler y ya que estén donde ustedes quieren, donde creen que se van a ver bonitas, ya las pueden coser o pegar. Muy bien. Vamos a necesitar este tipo de aguja plástica que siempre se las pido. A mí se me hace muy práctica. Estas agujas son muy baratas y generalmente cuando compramos un estuche de ganchillos vienen marcadores y muchas veces vienen este tipo de agujas. Tienen un terminado muy fino, no tiene rebabas. Entonces nos ayuda a hacer más grande el orificio para que no nos cueste ningún trabajo colocar los ojitos. Obviamente si ustedes tienen otra técnica de hacer más grande el orificio está muy bien, pero estas nos ayudan mucho, no maltratan para nada el material. Entonces yo sugiero que una agujita de estas siempre la debemos tener. Pues me parece que eso es todo, amigas. Esos son todos los materiales que vamos a necesitar. Espero no estar olvidando nada. Les recuerdo que debe de estar bien relleno, amigas. Bien rellenito. Para que se pare y tenga esta forma tan preciosa como lo están viendo. Generalmente los amigurumis debemos rellenarlos perfectamente. Muy bien. Pues eso es todo. Por favor, prepárense, que muy pronto vamos a comenzar a realizar este hermoso muñeco de nieve.